Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Usted es el famoso papá de Pasaje. Qué gusto tenerlo aquí. Mucho gusto. Muy buenas tardes. Cuéntenos, por favor, Gustavo, cómo vivió usted los hechos? Uy, Dios mío, fue terrible. Cuando llegué al edificio empezó el sismo, ese ratito. Yo les iba a ver, les iba a llevar a salir a comer a Machán. Ya. Y en ese momento fue el impacto que sufrí en el carro, se cayeron todas las partes de arriba y a lo que salí ha sido el edificio donde vivía, el 7º piso. O sea, usted vio, ahí estamos viendo imágenes justamente de su casa, del sector. Usted Sí. vio su casa derrumbarse, caerse el techo de su casa y adentro estaban su mujer y su hija. Sí, correcto, pero le explico, es un edificio. Estaba en el 7º piso. Wow. En el 7º piso estaban, ahí vivíamos. Ajá. Y todo se vino abajo. ¿Qué hizo? ¿Cómo las rescató? Todo se vino así. Realmente, a ver eso ahí, solamente lo que me pasó es que no podía hacer nada. Lloraba, estaba mal, fue un momento de terror, de horror, pero después escuché una voz que me dijo, papi, Gustavo, y sentí ese momento que estaba viva, que no estaba muerta, que tenía la posibilidad y la esperanza de encontrarlas. Entonces ahí decidí ingresar a la vivienda de al lado, porque colapsó todo el edificio hacia un lado. Y ¿Usted escuchó la voz de su hija o de su esposa, o fue desde el corazón que le llegó una voz que le dijo, entra y busca a tu familia? Yo creo que es desde el corazón, sí. Yo sentí eso desde el corazón. Era Dios que me estaba ayudando en ese momento y me decía, ¿sabes qué? Tu familia va a estar ahí. Anda, coge y rescata. Porque cuando comencé a andar, gritaba y cada vez la voz ya era más cerca, hasta que escuché la voz más melodiosa. Y fue de mi hijita, que tiene apenas 8 meses, pero como me decía papá, escuché, ese momento volvió a vivir. Y ahí comenzó mi travesía, en cambio, y una vez que las encontré y sabía que estaban vivas, de sacarlas. De remover todo lo que estaba encima de ellas. ¿Cómo hizo eso? ¿Estuvo solo o ahí pidió ayuda? ¿Le ayudaron? ¿Cómo fue? Porque estamos viendo la imagen del edificio, que usted dice que parece, Dios mío, es un sándwich. Está todo aplastado. Sí, exactamente. Si vemos la imagen, ahí no hay posibilidad de vida. Es Por increíble. eso que digo que es un milagro. Por eso digo que es un milagro de Dios. Me las volvió a dar nuevamente. Estaba solo. Pedí ayuda, nadie me la daba. Y entendía porque al ingresar ahí se daba el temor de que colapsara nuevamente. Y hubiera sido mala desgracia. Pero en cambio, yo tenía ahí a mi nena, a mi beba, el amor de mi vida, y tenía que ir a ver, más aún sabiendo que ya la escuché y que sabía que estaba viva. ¿Cómo las encontró? ¿Qué quitó de encima de ellas? ¿Qué tuvo que hacer para sacarlas? Al tercer intento ya llegaron los bomberos. Y subimos 3, pero 2 se quedaron ayudando en la parte de abajo. Creo que también habían otras personas que estaban pidiendo auxilio. Y un bombero me acompañó, se dio de valentía y nos fuimos. Ingresó conmigo, porque él necesitaba otra persona más para sacar todos los escombros. Y logramos sacarla de mérito a mi nenita, porque también mi esposa era la heroína realmente, porque ella tenía a su niña aferrada a ella. ¿Dónde les encontró el terremoto a su esposa y a su hija? ¿Dónde le encontró el terremoto? ¿Dónde estaban ellas? ¿En qué parte de la casa? No, el edificio colapsó y se inclinó hacia el lado derecho. Ya. Y como estaba en la parte 7ª, cayó a la vivienda de otra casa. Ya. Ahí las encontré. Ahí las encontré. Y ahí ellas estaban conscientes, hablaban. Tu esposa te hablaba mientras tú la estabas buscando. ¿Estaba consciente? Exactamente, justamente así fue que la encontré. Seguí la voz. ¿Qué te decía? Porque le gritaba y ella me decía, Gustavo, aquí estamos. Y hasta que las encontramos. Y ahí la saqué.
Y esa foto que ahorita ha causado un impacto no solamente nacional, sino internacional, por no decirlo mundial, porque he recibido un montón de llamadas, tanto de amigos, de conocidos, desconocidos, de la prensa, cantonal, provincial, nacional e internacional también, bastantes, de Bolivia, de Colombia, de Argentina, de Estados Unidos. Es increíble que ha sido un impacto tan grande y eso me llena de emoción, porque veo que dentro de esta tragedia hay ese momento lindo que a todo mundo le da esperanza y fe de que todo va a salir bien. Sobre todo eso, nos diste esperanza en medio del dolor y la tragedia de las primeras horas que solo veíamos edificios derrumbados, terror, miedo, dolor, y creo que tu foto con tu hija en brazos nos dio esperanza a todos los ecuatorianos y, como tú dices, pues también a nivel internacional, después de lo que también vivió Turquía, que fue una desgracia tremenda. Ahora cuéntanos, ¿la autoridad te ha ayudado, se han acercado donde ti y te han respaldado? ¿Dónde estás viviendo con tu familia? No, en realidad no han venido para nada, porque hemos tenido nomás la difusión, por ejemplo, su medio también aquí, que es lo que me gusta, que se difunda lo positivo, como dije, para dar esperanza, tener fe en que las cosas van a salir bien. Hasta el momento no he recibido ayuda, y más bien exhorto por mi cantón, Pasaje, porque hay bastante gente que ha sufrido y no tiene nada. Y en tu caso, ¿cómo es el estado de salud de tu familia? Porque son 7 pisos los que se fueron abajo. ¿Cómo están? Sí, correcto. No estamos muy bien. Contentos, yo, como le digo. Pero el estado de salud, ¿cómo están? ¿Ellas cómo están? No, están muy bien. Están muy bien. Están normales, están conmigo. Ellas pasan conmigo. Están ahorita, hicimos todas las revisiones. Qué bueno. Tomografías, radiografías, todo, y no tienen nada. Solamente los que son los moretones, los rayones, bueno, por imagínense esa altura de haber caído y de todo eso, la cantidad de toneladas de concreto, de hormigón, de escombros que nos cayeron, ¿no? El Cantón Pasaje fue uno de los más afectados. Gustavo, ¿cómo está el resto de gente que también sufrió daños en su vivienda o personales por el terremoto? ¿Cómo está el resto de gente? ¿No han recibido nada de ayuda tampoco? No, están totalmente eso. Justamente eso es lo que digo. Aquí Pasaje ha sufrido bastantísimo. Hay como unas 13 casas, 13 viviendas que han destruido y que han quedado familias enteras en la soledad, sin nada. Y sí es terrible, es totalmente terrible. Claro que sí. Gustavo, bendiciones. Me alegro mucho que haya sido esa luz de esperanza en medio de tanta tristeza luego del terremoto. Un abrazo fuerte a tu hija y a tu esposa, y esperemos que esto no solo sea una luz de esperanza, sino también un llamado a las autoridades que hagan lo que tienen que hacer, que lleguen a Pasaje y ayuden a la gente que, como tú, se quedó sin hogar. Muchísimas gracias por tu valentía de entrar a un edificio de 7 pisos completamente destruido a salvar a tu familia. Gracias por esa esperanza que nos diste a todos. Sí, en realidad el amor lo puede todo. La fe mueve montañas y el amor de un padre es único. Y eso es lo que me conllevó, porque en realidad es un milagro. Dios está ahí, Dios nos da esperanza, Dios nos da vida y hay que seguir. Y sí, como se indica, ahorita las autoridades tienen que venir a ayudar a mi cantón. Hay bastantes familias que necesitan, que están solas. Así Pero es. yo confío también en que aparte del gobierno hay la gente solidaria. Y Ecuador se caracteriza por eso. Yo sé que va a llegar, hay que tener fe. Claro que sí, Gustavo. Así es, Gustavo. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y sí, hay que tener fe, pero también hay que decirle a la autoridad que tiene que cumplir. Mucho bla bla hasta el momento, mucho estado de excepción, mucha cosa, pero como vemos, en este sector, en Pasaje, no llega la ayuda necesaria y es uno de los más afectados. Así que no puede ser que 2 días después del terremoto aún la gente siga diciendo: ¿dónde están las autoridades? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Dónde está mi casa? Vamos a dar seguimiento, Gustavo, a estos casos, al tuyo y al del resto de gente que sigue pidiendo ayuda luego de 2 días del terremoto. Gracias y bendiciones para ti, tu familia y tu pueblo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Una buena tarde. Agradecemos a Gustavo Basante, el papá de Pasaje, que se volvió icónico no solo en Ecuador, sino en el mundo entero luego de esa impresionante foto del edificio destruido donde salvó a su hija y a su esposa.